Bien, yo les invito a buscar en sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 6. Continuamos con la serie La doctrina de la gracia, una introducción a la teología reformada. Y la semana pasada comenzamos a ver el tercer punto de las doctrinas, también conocido como el tercer punto del TULIC, el más controversial, dicho sea de paso, tanto así que hay hermanos que no tienen problema con los otros cuatro restantes, pero con este sí hay mucha controversia. Pero cuando analizamos el pasaje o las páginas de la Biblia, nos damos cuenta de que no tienen nada de extraño pensar en él, ¿no? Y se refiere al punto de la expiación limitada, o como la llamaría el doctor Darcy Cruz, el sacrificio con propósito de Cristo. Bien, entonces hoy veremos, en el capítulo de hoy, qué es lo que enseña la expiación limitada o el sacrificio con propósito de Cristo, y qué es lo que no enseña esta doctrina como tal. Bien, Romanos capítulo 6, vamos a leer versículos 4 al 6, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hay unas palabras allí que se repiten constantemente, y es juntamente. Juntamente con Cristo hemos sido bautizados, juntamente con Cristo hemos sido sepultados, juntamente con Cristo hemos sido resucitados. Lo que nos dice que el sacrificio de Cristo tuvo un propósito, no fue al azar, no fue un sálvese quien pueda, y que el que no se quiera salvar es porque no quiere, porque ya la oferta de salvación está. Bien, haciendo un resumen de lo que vimos la semana pasada para los que nos dieron presentes y para los que estuvieron, repasen un poquito. La semana pasada hablamos sobre la expiación de Cristo, potencial o efectiva. Ese fue el título. La expiación de Cristo, ¿fue potencial o fue efectiva? Y explicamos que potencial habla de posibilidad, mientras que efectividad habla de un propósito definido. O sea, no es lo mismo decir que Cristo murió potencialmente para salvar la humanidad a que Él murió salvando a la humanidad. No es lo mismo, ni se escribe igual, como dicen por ahí. Ok, ¿por dónde está? Ok. Donde abordamos pasajes como Colosenses 2, 9 al 14, en el cual el apóstol Pablo enseña con claridad meridiana, así como al mediodía, pero ahorita está un poco nublado, que Cristo, cuando fue circuncidado, también su iglesia fue partícipe de esa circuncisión, no hecha a mano, porque quitó de nosotros el pecado. Eso está en Colosenses 2, versículo 11. También dice este pasaje de Colosenses que fuimos sepultados con Él en su bautismo, en el cual fuimos resucitados con Él mediante la fe por el poder de Dios que le levantó de los muertos. Solo está en el versículo 12. Y también hablamos de que nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Versículo 3. Hablamos también que en este pasaje de Colosenses 2, que leímos en esa oportunidad del 9 al 14, hay una palabra que es muy importante en toda nuestra argumentación para explicar lo que es el sacrificio con propósito de Cristo. Y es la palabra juntamente, que aparece en el versículo 13 y la leímos en Romanos también, la cual significa unión, unidad, y se define como junto con, pero tiene un significado de un peso mucho más estrecho. O sea, no habla de estar juntos así como pegados, sino habla de algo más íntimo, más intimidad, pues, algo más allá de lo físico. También significa salud, también significa asociación, también significa compañía. O sea, que cuando la palabra dice que fuimos sepultados y bautizados y resucitados juntamente con Cristo, estábamos junto a Él, estábamos asociados con Él, estábamos en compañía de Él. En otras palabras, y hablándolo en criollo, todo lo que Cristo vivió en ese proceso, lo vivió su iglesia, lo vivió los salvados por el Cordero. Eso es lo que significa la palabra juntamente,
Entonces vuelvo a la pregunta de la clase de la semana pasada. ¿La expiación de Cristo fue potencial o fue efectiva? Ok. También dijimos que esta palabra juntamente existe con la frase dar vida, o sea que juntamente con él nos dio vida, la cual significa reanimar conjuntamente, dar vida. O sea, cuando dice la escritura que nos dio vida juntamente con Cristo, nos reanimó juntamente con él y nos dio vida juntamente con él. Todo es simultáneo en el proceso. Todo sucedió allí. La diferencia con nosotros, los seres humanos, es una cuestión de tiempo, pero todo sucedió en la cruz del Calvario en ese proceso. Eso es lo que significa dar vida, o sea, reanimar conjuntamente en este pasaje. Hablamos también que los pasajes, hay versículos o palabras en la Biblia, y como ustedes sabrán, todas las palabras tienen su significado, no están por estar, no están por rellenar un espacio, no están porque se desea comunicar una verdad. Y en la Biblia hay lo que se llama, o en el Nuevo Testamento en específico, lo que se llaman los verbos auristo. Y explicamos que un verbo auristo es algo que se usa en la gramática del idioma griego y otras lenguas antiguas, en donde se indica una acción que ya ocurrió en el pasado. Dicho de otra forma, cuando el pasaje dice que fuimos sepultados, resucitados juntamente con Cristo, eso ya se dio en el pasado y que viene a cumplimiento cuando nosotros los confesamos a Él como nuestro Señor y Salvador. Pero ya es una acción que ya ocurrió. Es una acción, que ya ocurrió. O sea, no es algo futuro, es algo que ya está sentado. Solamente espera, como dice el apóstol Pablo, creo que a los Efesios, donde dice el cumplimiento del tiempo. O sea, cuando nosotros vengamos a existencia, y cualquier persona que crea en Cristo venga a existencia, es cuando se cumple en su vida, pero ya es un hecho. O sea, no es algo al azar. Por eso, el sacrificio con propósito de Cristo, potencial efectivo. Jesús dijo en Juan 10:28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, no perecerán y no serán destruidas, es otra forma de decirla, está también en un verbo auristo. O sea, las ovejas de Cristo o a Cristo no se le pierde ni una oveja, ni una sola. Y es una acción que ya se ocurrió en el pasado. Lean el capítulo 10 de Juan para que ustedes vean cómo cuando Jesús habla de que es el buen pastor, él habla con una certeza que, mire, los que se oponen a la teología reformada, sin querer queriéndolo, vamos a decirlo así, para darle beneficio a la duda, ¿no? Están contradiciendo a Cristo. Están contradiciendo a Cristo, porque Jesucristo dijo que él les da vida eterna a sus ovejas y no perecerán jamás. ¿Cómo es que yo puedo hablar de pérdida de salvación? Si Cristo está dando una promesa, que la palabra de Cristo no vale. Si la palabra de Cristo no vale, hermano, vamos a apagar la luz y nos vamos. Porque no hay seguridad de nada. Las palabras de Cristo son tremendas. Entonces, es una acción. Fíjese, la frase no perecerán está en un verbo auristo, pero también tiene una acción media, que quiere decir o indica una acción puntual que ocurre en el pasado igualmente, sin tener en cuenta su duración o conclusión. O sea, no es algo que está sujeto al tiempo. En otras palabras, Pablo señala en Colosenses 2 que en el momento de Cristo resucitar de entre los muertos, su iglesia también resucitó con él. Toda esta acción ya se dio en el pasado, se cumple en nuestras vidas cuando creemos en él. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, como dice Efesios 1:13. Fuimos sellados. También hablamos otro versículo sobre Efesios 2, del 5 al 6, donde Pablo dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con él. Dio vida juntamente con él. Por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero oigan lo que dice el versículo 7, ahí está la razón de que Cristo nos dio vida juntamente con él y nos hizo sentar en los lugares celestiales. La razón es la del versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pregunta, si el Padre
hace todas estas cosas mediante Cristo para mostrar en los siglos venideros la riqueza de su gracia y la bondad que él tuvo para con nosotros, tuvo un propósito específico definido el sacrificio de Cristo, o solamente fue para dar una mera oferta de salvación. Esto es lo que tenemos que preguntar. Si hay un propósito de que Dios nos haya resucitado juntamente con él y nos dio vida y nos hizo sentar en sus lugares celestiales, todo con la finalidad de mostrar en los siglos venideros la riqueza de su gracia, con que Dios tuvo su bondad para con nosotros, ¿el sacrificio de Cristo tuvo algún propósito? ¿Sí o no? Sacrificio de Cristo con propósito. Ese versículo 7 en la Nueva Traducción Viviente dice: de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos en Cristo. O sea, el Padre nos va a poner a nosotros como ejemplo de la riqueza de su gracia. Un tiempo futuro. Entonces esa palabra que aparece juntamente aquí en este pasaje de Efesios 2:6, 2:5 y 6, significa juntamente significa levantarse en compañía de, significa revivificar en semejanza a. Y cuando habla de resucitar con él, otro verbo auristo, una acción que ya ocurrió en el pasado. Y cuando habla de sentar, también es un auristo. O sea, estamos sentados, la iglesia de Cristo está sentada en lugares celestiales en Cristo Jesús, es un hecho. En lo espiritual, claro está, en la realidad no está materializado, o en nuestra realidad no está materializado, pero en la economía de Dios, en la obra de Cristo en la cruz, eso está hecho. Como diría el hermano Níger, eso está tomado. Y así, que bendiga a nuestro hermano Níger, que se esté recuperando en este momento, y a su familia también, que pudo venir hoy. Entonces, eso es una realidad. Otro texto que fue el que acabamos de leer es Romanos 6, del 4 al 6, donde habla de que fuimos sepultados juntamente con él. Y esta palabra sepultado juntamente con él significa, como ya hemos dicho, en compañía, asimilar espiritualmente a Cristo mediante la sepultura como al pecado. O sea, esa palabra asimilar significa asemejar, significa comparar. O sea, está comparando que fuimos sepultados juntamente con él en esa semejanza. Y también dice el verbo, leímos que en el versículo 5 de Romanos 6 que acabamos de leer, dice que fuimos plantados. Eso significa crecido junto con, unido estrechamente. Nota, no es un auristo, pero da la misma idea de que es una acción que se dio en el pasado. Dice que fuimos plantados juntamente con él. O sea, está hablando de algo pasado, tiempo pasado. Recuerden las palabras. Los significados de los tiempos verbales, eso tiene una razón de ser. Eso no está porque sí. El versículo 6 que leímos en Romanos 6 dice que fuimos crucificados juntamente con él. Ajá, toda esa frase está también en pasado. Crucificar con significa, bueno, es una palabra bastante fuerte en el original, que no la voy a decir por lo bizarra que es, pero indica que nosotros fuimos crucificados con él. Usted me quiere decir que si me quiere preguntar qué significa esa en Romanos 6, qué significa la frase crucificar, me lo puede decir tras cámara. Porque es bastante, o sea, la explicación es bastante fuerte para poder decirla aquí. Pero es para que vean lo fuerte y lo tremendo que es el sacrificio de Cristo, ¿no? Bueno, finalmente terminamos concluyendo en base a estos textos que la iglesia de Cristo estuvo con él en su muerte, sepultura y resurrección. También concluimos que Cristo fue la expiación por nuestros pecados, es decir, que fue nuestro sustituto por la ofensa cometida ante Dios. Cuando Cristo se convirtió en nuestra expiación, él estaba muriendo en lugar de alguien, no estaba muriendo a ver si alguien se salvaba o estaba muriendo porque sí. Y finalmente, la expiación de Cristo garantiza la redención de su pueblo. De hecho, el concepto de expiación, que vimos también la semana pasada, es la eliminación de la culpa o pecado a través de un sacrificio o acción que compensa esa ofensa. ¿Se acuerdan la frase de chivo expiatorio? O sea, que alguien que paga la culpa de otro. Eso es la expiación. Eso es la expiación. Alguien que paga la culpa de otro. O sea, Cristo pagó la culpa por nosotros.
y el sentido de la expiación, el significado, todo lo que envuelve este concepto, significa que cuando un animal en el Antiguo Testamento era sacrificado, era derramada su sangre, estaba muriendo en lugar de alguien, no estaba muriendo por morir. Entonces, y eso es una prefiguración de lo que Cristo iba a hacer en el futuro. Entonces, ¿Cristo murió por alguien, sí o no? Y si Cristo murió por alguien, ¿será que lo hizo efectivamente o de una posibilidad? Yo espero que el Espíritu Santo esté iluminando sus mentes porque esto es bastante tremendo, ¿no? Ok, entonces, esto fue un resumen de lo que vimos la semana pasada. Ahora vamos a entrar en la materia de hoy, la enseñanza de hoy, que es qué enseña la expiación limitada y qué no enseña la expiación limitada. Bien. Para los que anotan, brevemente les digo algo por acá, un concepto. La expiación limitada o la sustitución definida o la redención particular o efectiva responde a las preguntas de si por quiénes murió Cristo cuando dio su vida, a quienes quiso redimir o rescatar y si Jesús murió por todos los pecados de todos los hombres. Entonces, en la actualidad, la doctrina de la expiación limitada tiende a ser la más controversial de todas las doctrinas de la gracia, lo que decíamos la semana pasada, lo que dijimos hace unos momentos. Es la doctrina más controversial por lo que es la más atacada. La razón principal para esto radica en la reducción de la naturaleza de Dios al atributo del amor. O sea, ponemos a un Dios de amor, y Dios es todo amor, pero se nos olvida que Dios es un Dios santo, un Dios que ha sido ofendido, un Dios que es justo y un Dios que demanda justicia. Entonces, la razón principal por la que atacan la doctrina de la expiación ilimitada es porque pensamos que como Dios es un Dios de amor, pues entonces tiene que él se debe a la humanidad y a toda la humanidad le debe salvarlo. Pero fíjense que Romanos 11, versículos 35, si no me equivoco, déjame buscarlo por acá, que lo tengo aquí en la mano. Romanos 11 termina con estas palabras. Dice el 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Hay una versión que dice del versículo 33, dice, ¿quién le prestó a Dios para que Dios se vea obligado a pagarle? Es lo que quiere decir este versículo 35. Y finalmente termina diciendo, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De acuerdo con este pasaje que acabamos de leer, ¿Dios le debe algo al hombre? Entonces, como no le debe nada al hombre, Él por su gracia salva, y en su justicia, en su misericordia, y en su justicia, a otros los pasa por alto, que trae como resultado la perdición eterna. Entonces, por eso que esta doctrina es atacada tanto, porque se reduce la persona de Dios al amor solamente. Entonces tenemos un Dios romántico. Sabía, bueno, los que han escuchado historias de los dioses antiguos, los dioses griegos sobre todo, que eran dioses que tenían actitudes y su personalidad era muy humana. Es decir, eran dioses que eran envidiosos, que tenían ansias de poder, que eran lujuriosos, que tenían anhelaban la posición de otro. Esos eran los dioses antiguos dioses griegos. Y para ustedes contar, pero ¿por qué pasaba eso? ¿Por qué los griegos tenían esa concepción acerca de sus dioses? Porque eran dioses hechos a su imagen y semejanza. Por eso no podían concebir un Dios que no fuese distinto a ellos. Porque eran dioses creados a su imagen y semejanza. Así como Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, el hizo santo y puro, ellos hicieron sus dioses a su imagen y semejanza y por eso sus dioses eran así. El caso de Edipo, por ejemplo, que mató a su papá y se casó con su mamá. Pero claro, él no sabía que era su mamá y tampoco sabía que era su papá. Ese es uno. Eran dioses hechos a su imagen y semejanza. ¿Qué le quiero decir con esto? Que nosotros los cristianos evangélicos nos han enseñado un Dios hecho a nuestra imagen y semejanza, que muchas veces no es el Dios de la Biblia. Y digo muchas veces no es el Dios de la Biblia por darle beneficio a la duda.
porque adoramos al Dios verdadero, pero que nos hayan enseñado cómo es el Dios verdadero es otra cosa. Entonces, bueno. Ok. ¿Comentario hasta acá? ¿Preguntas, inquietudes? Bien. Vamos con la primera. ¿Qué enseña la expiación limitada o el sacrificio con propósito de Cristo? Primero, la expiación limitada enseña que la expiación enseña que la expiación es limitada porque descansa en el decreto de elección determinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. O sea, es limitada porque descansa en el decreto de Dios dado antes de la fundación del mundo. Romanos 8, 29 y 30. El versículo que tanto hemos citado. Vamos a leerlo por acá que lo tengo a la mano. 8, 29 y 30. Dice, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí está el propósito de los que conoció y los que predestinó. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hay un propósito en ese conocer y en esa predestinación. Y dice el 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Volvemos a lo del verbo auristo. Todos estas 5 acciones de Dios están en el verbo auristo. O sea, todas son acciones que ya ocurrieron en el pasado. Y fíjese, la glorificación todavía no es una realidad para nosotros, pero ya ocurrió en el pasado. Pero todavía no, como dirían algunos. Entonces, es limitada porque aquí está diciendo el apóstol Pablo que Dios a un grupo de personas los conoció, a eso los predestinó, los llamó, los justificó y finalmente los va a glorificar. Por eso es limitado. Fíjense como dice el 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hablamos en una oportunidad que ese llamar significa llamar en voz alta, alzar la voz. Cuando a usted lo llaman en la calle por su nombre, es difícil que no escuche que lo están llamando, ¿no? Bueno, ese es el llamado eficaz de Dios que hace a los seres humanos. Cuando Dios llama de esa manera al individuo, esa persona viene a Cristo. Es un llamado eficaz de Dios. Ok, preguntas hasta acá sobre esta. Ok. La segunda cosa el segundo punto que enseña la expiación limitada es que la expiación limitada enseña que la muerte sustitutoria de Jesucristo fue solamente por aquellos que el Padre le dio. Juan 17, del 1 al 17. De los que me diste, ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. Eso es una frase que Jesucristo dice en Juan 17. Y también dice, no ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por ellos. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahí está Cristo, limitando el alcance de su obra. Ese era el momento que Jesucristo tuvo la oportunidad de orar por toda la humanidad sin excepción. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Ese era el momento para Jesucristo orar por toda la humanidad y dejar sentado de una vez que Él vino por todos. Pero ¿qué hizo Cristo aquí? Este es el texto matagigante en contra de la teología reformada. O el capítulo completo. Sobre todo esa frase. Allí. También nos dice Hebreos 2.3. Vamos a leerlo. Hebreos 2.3. Perdón, 2 del 10 al 13. Vamos a ver acá. Hebreos capítulo 2, versículos 10 al 13. Aquí estoy. Ajá. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, resalten esa frase, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionándose por aflicción al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados son de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, e
en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. En el versículo 13, cuando dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, es una cita del Salmo 22. Salmo mesiánico, por cierto. Donde David empieza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerdan? Bueno, ese versículo 12 es una cita al Salmo 22. Y donde dice, y el 13, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio, Isaías 8, 17 al 18. Entonces, enseña la expiación limitada, que la muerte de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Eso está en Primera de Pedro 1, 18 al 21. Tuvo el único propósito de salvar a los que fueron elegidos para dicha gracia. Primera de Pedro 1, 18 al 21. Vamos a leerlo. Me pasé. Primera de Pedro 1, 18 al 21. Ajá. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a nosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El versículo 20 dice que ya Cristo había sido destinado a ser un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Había un propósito. Entonces, eso enseña que la muerte de Cristo, eso es para los que el Padre le dio a Cristo. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y Cristo promete que todo eso que le da el Padre les va a dar a él, no los va a echar fuera. Así termina el versículo. Juan 6:37. ¿Pregunta hasta acá? ¿Comentario? Tercero, ¿qué enseña la expresión limitada? Bueno, la expresión limitada enseña que la mediación lograda por Jesucristo en la cruz cumple el propósito de justificar de la fe a los elegidos para salvación. Juan, ¿se acuerdan la frase de Cristo en la cruz? Que fue la última palabra que dijo. Juan 19:30. Consumado es. ¿Se acuerdan de esa frase? Bueno. En un artículo de Coalición por el Evangelio, ellos dicen ellos explicando esta frase, ellos dicen una parte del artículo, dice, misión cumplida, salvación ejecutada, rescate pagado. Una manera de explicar, consumado es. Y digo más, la palabra consumado es, se deriva de una palabra griega, es una palabra que significa, consumado significa tetelestai, que a su vez se deriva de la palabra griega teleo, que implica la idea de completar una tarea, llevar algo a su plenitud o cumplir un propósito específico. Entonces la palabra teleo significa pagar, significa terminar, significa completar, ejecutar, concluir, también significa descargar una deuda. Pregunta, si una persona se pierde, ¿cómo es posible que si Cristo ya pagó esas deudas, si esa persona se pierda? ¿Cómo es posible? Algunos dirán, es que no cree en él. Bueno, la incredulidad no es un pecado. O sea, Cristo murió por todos los pecados menos por la incredulidad. ¿Qué hemos dicho hasta nosotros, hasta el momento? Que hemos sido resucitados juntamente con él. En asociación con Cristo. Entonces las palabras de Cristo en la cruz, consumado es, significa todo está hecho. La deuda que el hombre tenía con Dios ya está pagada. Entonces, si hay alguien que muere en condenación, una de dos, o Cristo no pagó la deuda, o Cristo no murió por esa persona. La Biblia es clara cuando dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y si una persona se salva, no se supone que ya Cristo quitó el pecado de esa persona. Pero si una persona se pierde, no se supone que Cristo ya quitó el pecado de esa persona. Es como contradictorio, ¿no? O sea, se pierde por algo que ya Cristo pagó. Se pierde por algo que ya Cristo ya canceló esa deuda. O sea, el hombre todavía está endeudado con Dios. Ah, imagínense. Tremendo. Están así como que, oye, ¿qué será? ¿Será o no será? Y ojo, esta doctrina es atacada justamente por eso, porque limitamos a Dios a su atributo de amor y sobre todo el amor, ¿no? También está la misericordia, la gracia, pero sobre todo el amor. Pero si ya Cristo dijo en la cruz que la deuda está pagada, ¿cómo es posible que alguien se pierda si ya Cristo pagó por esa persona? ¿O es que Cristo no fue suficiente? Fíjese, una de las cosas que yo he visto cuando se quiere refutar la doctrina de la gracia o la teología reformada como tal, es que casi en muchos casos, no en todos, porque hay gente que es cuidadosa, ¿no? Cuando va a hablar. Pero hay unos que cuando hablan, queriendo refutar la teología reformada, terminan negando doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Como por ejemplo esta que estamos viendo ahorita. O sea, si Cristo ya pagó por la deuda de la humanidad, no es posible que haya personas que todavía se pierden. Entonces la deuda no está pagada. Es tremendo, ¿no? O sea, cuando vemos en la historia que leemos antes y después de Cristo, eso no es solamente para definir una fecha, calendario. Es un antes y un después en la realidad, en la cosmovisión de toda la humanidad que estuvo perdida en un tiempo. En Juan capítulo 10, que mencionamos hace unos minutos, cuando Cristo dice que Él es el buen pastor, Él dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también debo traer. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Esas otras ovejas, no es como dicen los mormones que Jesucristo vino al continente americano después que resucitó, no. Esas otras ovejas son el pueblo gentil. Como dice Pablo en Romanos citando a Oseas, llamaré pueblo al que no era pueblo y a la no amada, amada. Es Oseas 2.6, creo que dice eso. Y Pablo lo cita en Romanos. Tremendo. Pregunta hasta acá, comentario. ¿Está claro? ¿Entendido? ¿Entendido y anotado? Ok, ahora vamos a ver qué no enseña en la expiación limitada. ¿Qué no enseña? Lo primero que no enseña la expiación limitada es que los proponentes de la doctrina de la gracia limitan el alcance de la expiación. O sea, nosotros no estamos diciendo que el alcance de la obra de Cristo sea limitada a un grupo de personas de escogidos, a un grupo limitado, como nos dicen ellos. Nunca decimos eso. O sea, de esta manera nos acusan falsamente. La realidad teológica es que los proponentes no limitan, o sea, perdón, me corrijo. La expiación limitada no enseña que los proponentes de la doctrina de la gracia limiten el alcance de la expiación como falsamente sus oponentes alegan. La realidad teológica es que sus proponentes no son quienes limitan, sino Dios. Quien fue que limitó, la limitó de una manera bastante clara, ¿no? Vamos a Romanos capítulo 9. Y yo sé que este capítulo de Romanos 9 siempre lo han querido decir que se refiere a Israel nada más, o que es una elección para salvación. Pero vean lo que dice los versículos 14 y 16 de Romanos 9, 14 al 16, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Ahí está hablando de que a Jacob amé y a Saúl aborrecí. Y Pablo se adelanta a las preguntas de su audiencia que ya se está imaginando y dice, bueno, entonces Dios es injusto porque eligió a uno y el otro no. Entonces, y Pablo contesta, ¿y qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Hay versiones que dicen, ni se les ocurra que haya injusticia en Dios. Dicen otras versiones. Entonces dice el 13, el 15, pues a Moisés dice,
Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que me compadezca, del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto no es una carrera de quién corre más rápido, ni quién es más habilidoso, ni quién tiene más capacidad. Capacidad, habilidad es casi lo mismo, ¿no? De quien sea más cráneo, tenga un cerebro, un coeficiente intelectual altísimo. No, esto es de quien Dios tenga misericordia. Y como dice Pablo, adelantándose la pregunta que le hace a su audiencia, ¿hay injusticia en Dios? Y él mismo responde, en ninguna manera. Entonces, ¿quién limita el alcance de la obra salvífica de Dios? ¿La teología reformada o las escrituras? ¿Quién la limita? O sea, nosotros ponemos el límite o las escrituras. Pero fíjese que siempre va a haber objeciones a esto, ¿no? Siempre va a haber objeciones. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene ese elemento de meritocracia. O sea, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo. Y si a ellos le sumamos que creen que Dios se le debe algo al hombre, entonces Dios le debe a todos una oportunidad. Y Pablo está diciendo de que tendré misericordia, de que yo tenga misericordia y me compadeceré, de que yo me compadezca. Ese es el último clavo en el ataúd del orgullo humano. Y todavía y él sigue poniendo clavos más adelante, ¿no? Ok. Segunda cosa que no enseña la expiación limitada. La expiación limitada no enseña a Dios como uno injusto, sino que uno sumamente misericordioso con muchos, ya que los demás reciben justicia, es decir, el castigo merecido o debido. Ya lo vimos en Romanos 9:14. Nadie, absolutamente nadie, recibe injusticia. Esto solo podría ser señalado si la acción de Dios fuera contraria a lo que los pecadores merecen. O sea, si los pecadores merecieran un trato digno, un trato justo, entonces sí habría injusticia en Dios en limitar el alcance de la cruz. Fíjese como dice Romanos 3:5. Dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Segunda de Pedro 2:9. Versículo que está por acá, que lo tengo en otra versión. En Reina Valera dice así, segunda de Pedro 2:9, hablando de que así como hubo en el pueblo falsos profetas y falsos maestros, también habrá entre nosotros la misma tipo de personas. Y dice que sabe Dios librar, hablando del caso de Lot, que vivían en medio de Sodoma, aún estando en esa ciudad tan corrupta y perversa, Dios lo libró a él. Dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Pregunta, ¿sabe Dios reservar a los justos, sí o no? ¿O será que se le escapa? Este versículo de 2 de Pedro 2:9 en la Nueva Traducción Viviente dice así: como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio. Hay algo que dice el apóstol Pedro, no recuerdo la cita, ustedes discúlpenme, hablando justamente de los falsos profetas y los falsos maestros, y dice que estos ya han sido destinados a esta condenación, porque los falsos maestros son el juicio de Dios a aquellos que rechazan el verdadero evangelio. O sea, alguien que está en una iglesia que no predica el verdadero evangelio está allí o porque quiere o por ignorancia, pero están allí porque quieren estar. Ahora, no debemos generalizar, porque aún de entre de ese pueblo hay personas que Dios va a llamar tarde o temprano al arrepentimiento y los va a sacar de allí. Así como hay gente en el catolicismo, en otras religiones, a su debido tiempo Dios los va a traer a Cristo. Pero los falsos profetas son el juicio de Dios a aquellos que rechazan el verdadero evangelio, aquellos que quieren un evangelio que los entretenga cada domingo, cada reunión. Ese es el juicio de Dios para ellos. Entonces dice Pedro que ya están, que Dios los mantiene a estos perversos hasta el día del juicio. Ok. Tercera cosa que no, o tercer punto que no enseña la expiación limitada.
La expresión limitada no representa una contradicción, como algunos enseñan que se predique el mensaje de salvación, que el mensaje de salvación ha de alcanzar a todos los que se arrepientan de sus pecados y crean en la obra salvadora de Jesucristo, sino los elegidos serán salvos. Es decir, ellos dicen, no, bueno, entonces si no van a ser salvados unos pocos, algunos, ¿cuál es la razón de ser de evangelizar, de predicar el evangelio? Esa es una de las cosas que dice. Entonces, ¿por qué no es una contradicción? Porque todos y cada uno de los que se acercan a Dios con un corazón contrito y humillado jamás serán rechazados. Salmo 51, 17. En palabras de Cristo es: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Nadie puede alegar, en el caso del cristiano, que es donde más se comenta sobre esto, nadie puede alegar que es o no es un elegido de Dios para no venir a Cristo. Nadie puede alegar eso. ¿Por qué? Porque Cristo dice que todos los que vengan a Él es porque el Padre se los dio y Él no va a rechazar a nadie. Que vengan en arrepentimiento y fe. Por lo tanto, eso es una excusa bien barata y bien malísima para rechazar esta doctrina de las que son limitadas. ¿Iba a decir algo, hermano? Me parece que iba a alzar la mano. Porque esta es una de las cosas que les van a decir: bueno, entonces, ¿cómo sé yo si yo no he... Si yo no soy de los escogidos, si Cristo murió por mí, si fui sepultado y resucitado juntamente con Él? Romanos 10 dice que si confesaré con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Salvo. ¿Usted cree esa palabra? No necesita más. A eso sí, viva conforme al llamamiento que ha recibido. Pero eso no es que si soy o no soy, no. Si confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo, punto. No hay que discutir más nada. Eso es fe. Eso es fe en Cristo Jesús como Salvador. Eso es fe. Bíblicamente, los vasos de misericordia son los que serán traídos a Cristo conforme al soberano plan de redención. Ya leímos en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que me viene no le echo fuera. Segunda Corintios 4, del 3 al 6. Vamos a ver qué dice ese pasaje. Segunda Corintios 4. Me pasé por aquí. Del 3 al 6. ¿Sí? Sí, 4, 3 a 6. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice el 5: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesucristo. Porque Dios, que mandó de las tinieblas, que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de su justicia. En otras palabras, es Dios quien ilumina al entendimiento del hombre y le muestra lo glorioso de la cruz de Cristo, para que ellos puedan venir y reconocer que Jesucristo es el Señor. Es Dios quien los ilumina. Ya como dice el versículo 6, pero Dios, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es quien, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Antes de esta iluminación que recibimos por el Espíritu Santo, la cruz de Cristo a nosotros nos parecía cualquier cosa menos algo bueno. Y más en el tiempo de Pablo, era un símbolo de vergüenza. Pero ¿qué dice Pablo? Que es el Espíritu Santo que nos iluminó y nos mostró la belleza de la cruz de Cristo. Entonces, si Dios no le ilumina a una persona la belleza de la cruz de Cristo, esa persona no va a poder llevar la salvación. Por tanto, ¿quién limita que alguien vea la belleza de la cruz de Cristo? ¿La doctrina de la gracia o la acción de Dios mediante el Espíritu Santo? Creo que no me entendió.
Si Dios, como lo dice aquí en 2 Corintios 4:6, es quien hace que resplandezca en nosotros la luz del Evangelio y podamos conocer la luz de Cristo y la cruz de Cristo, y no lo hace con otra, y una persona no se convierte o no lo hace con otra persona, ¿quién es el que limita que se pueda ver la belleza de la cruz? La teología, la doctrina de la gracia o la teología reformada o las escrituras. Entonces, una expiación limitada. Es a lo que el Padre le ilumina el entendimiento y le muestra la belleza de la cruz. Porque antes de eso, hermano, el ser humano, sobre todo los que son de una elevada intelectualidad, no van a entender nunca. De hecho, Pablo lo dice justo en la carta anterior, que el hombre no conoció a Dios por la sabiduría de los hombres, sino que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, la predicación es una locura para el hombre sin Cristo, y la cruz es una locura para el hombre sin Cristo. Y solamente cuando el Padre nos hace resplandecer en nosotros esa luz, es que podemos ver la cruz no como una locura, sino como el elemento que podemos dar gracias a Dios, porque fue expiación por nuestras vidas. Es distinto, las cosas cambian cuando Dios ilumina el corazón del hombre. Lo que antes parecía ser algo absurdo, ahora lo deseamos, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente, porque al hombre natural le parecen locuras y no las puede entender, no las puede aceptar, solo hasta que Dios venga y ilumine su pensamiento y le haga resplandecer la luz del Evangelio. ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios de cierre finales? Entonces, cuando hablamos de la expiación limitada, en este caso, lo que es y lo que no es, nunca decimos algo que no esté conforme a las escrituras, porque es Dios quien ilumina el pensamiento del hombre para que acepte vea la belleza de la cruz de Cristo. Fíjese, algo contradictorio, ¿no? La belleza de la cruz, que en el momento del acto no era nada bello, ¿no? Pero cuando entendemos lo que hay detrás de la cruz, vemos la belleza de la cruz. ¿Ven ese contraste? ¿Qué hace la doctrina eso es el sacrificio con propósito de Cristo? Que Cristo Jesús murió por los pecadores, y dice primera a Timoteo 1:15, hablando Pablo, de los cuales yo soy el primero. O sea, cuando usted habla de los pecadores, póngase usted de primero en la lista. El primerito, de los cuales yo soy el primero, del cual Antonio Velasco es el primero. Pero eso solamente se puede entender cuando el Evangelio de Cristo es iluminado en nuestros corazones. Del resto, miren, ni que haga la mejor presentación del Evangelio, ni que sea el predicador más ungido entre comillas, ni que sea la mejor puesta en escena, eso es otro Evangelio, eso es otra presentación del Evangelio de Cristo. Del resto, nadie vendrá al Hijo si el Padre no lo trae. Bueno. Dios les bendiga y les guarde. Solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo la Escritura, solo a Dios la gloria. Amén.